Nuevamente vamos a estar hablando hoy de el nacimiento segundo. Es un tema espinoso, obviamente, es un tema que casi nadie quiere tocar, ninguna institución o ninguna escuela. Sin embargo, nosotros lo vamos a tocar porque es nuestra responsabilidad. Vamos a hablarles de eso esta noche. Vamos a pedirles paciencia, vamos a pedirles tolerancia sobre todo, porque respeto hacia los demás, porque no todos tal vez en esta comunidad de Facebook y que entran a nuestras páginas conocen lo que la Gnosis enseña, ¿no? Tal vez nos simpatiza el conocimiento, nos llama la atención, pero no estamos muy serios en cuanto a seguirlo o a practicarlo. Entonces, por eso les pedimos que haya sobre todo respeto y tolerancia al estar nosotros viendo y compartiendo esta información. Y si nos dicen sí, obviamente desde donde nos ven es muy importante también. Vamos a prepararnos aquí. Ok, y también si nos informan si se ve bien, les voy a poner aquí, por ejemplo, un slide de lo que es el árbol de la vida. Bueno, también a los que nos ven por YouTube, estamos aquí sincronizando señales con YouTube y Facebook en vivo en este momento. Más también, si nos escuchan en el podcast, obviamente no van a estar viendo las imágenes. Les pedimos que entren a Facebook o a nuestro canal en YouTube y ahí pueden tener acceso a la explicación que vamos a estar dando basados en el árbol cabalístico, ¿no? Es sabiduría hermética profunda, es enseñanza esotérica, va dirigida a la conciencia nuestra, no al ego, no a la personalidad, va dirigida a esos anhelos que la gente tiene realmente por conocer la sabiduría. Es sabiduría, es wisdom, es esoterismo profundo, eso que han enseñado todos los maestros de la antigüedad, ¿no? Los cuales han formado escuelas, instituciones y gran revolución en el pensamiento humano de sus épocas. Entonces, no vamos a estar hablando de algo nuevo, no vamos a estar hablando de algo inventado por nosotros, no, vamos a estar hablando de algo que se ha enseñado, como ya dije, a través de la historia del mundo y de sus razas a la humanidad. ¿Y quién lo ha enseñado? Pues los seres superiores, los maestros de la Gran Logia Blanca. Los maestros de la Gran Logia Blanca están muy preocupados por el estado en el cual nos encontramos como humanidad y siempre han estado enviando a sus mensajeros para que aquí en la tierra nosotros recibamos esta enseñanza como una nueva oportunidad, como una oportunidad maravillosa para autocrearnos, para hacernos seres con verdadera realidad, con verdadera conciencia, porque realmente, no, siendo sinceros, todos vivimos muy olvidados de nosotros mismos, todos vivimos muy a la carrera, muy a prisa, y muy pocas veces, si es que 0 veces, nos sentamos y reflexionamos en el porqué de nuestra vida, en el para qué estamos aquí, cuál es en realidad el objetivo, el motivo secreto por el cual se echa a andar toda esta economía, ¿no?, en nuestro cuerpo físico, empezando de nosotros mismos, toda esta economía, porque si uno, por ejemplo, y a veces pongo este ejemplo tal vez como para que nos detengamos un poco y reflexionáramos, si una persona de unos, vamos a decir 70 años, vivió 70 años, si esa persona fuera capaz de hacer un inventario exacto de todo lo que consumió en sus 70 años y está a punto de morir, cuántos cerdos, cuántas vacas, cuántas gallinas, cuántas parcelas de trigo y de maíz, cuántos tanques de agua, cuántas vitaminas, cuántos vegetales, etcétera. ¿Para qué? ¿Para vivir y vivir de una forma triste y deprimente, nada más? Sin ni siquiera desarrollar el verdadero sentido de la felicidad íntima, no tiene sentido. Entonces,
Nosotros promovemos en la conciencia humana la inquietud de saber y de conocer más, y promovemos obviamente las claves que nos van a ayudar a lograr ese desarrollo interior, crearnos a nosotros mismos, descubrir la autognosis dentro de nosotros. Es muy interesante la palabra gnosis en sí, porque es sabiduría, es más interesante la autognosis. Es decir, cuando esa gnosis, esa sabiduría, esos sistemas de prácticas y conocimientos que uno aprende, los lleva a la práctica, al terreno de la vida práctica, aquí y ahora. En la vida con todas sus dificultades, cuando uno aprende a autoobservarse, cuando uno aprende a meditar, cuando uno aprende a eliminar sus defectos psicológicos, cuando uno aprende a liberar su conciencia, está adquiriendo autognosis. Y eso es lo que más nos interesa y nos debe interesar, la autognosis. Nuevamente, si nos ayudan a compartir, esto fue como un preámbulo para entrar en el tema. Nuestros amigos que nos escuchan en el podcast, nuevamente, si buscan nuestro video en YouTube o Facebook, pueden ver la explicación que vamos a estar dando basados en el árbol de la vida. Una gráfica muy bonita aquí. Ok, gracias por sus comentarios. Compartan, por favor, para poder empezar de lleno con el tema del nacimiento segundo. Vamos a compartir una vez más nosotros, a ver, probar que el link esté funcionando bien. Y efectivamente sí está funcionando. Tal vez si nos dicen también si se escucha bien o se ve. ¿Qué tal se ve? Sobre todo en sus pantallas gigantes, porque según las encuestas que hicimos, sobre todo en YouTube, se nos informó que nuestros videos los ven más en pantallas gigantes o televisiones o en la pantalla de la computadora, en YouTube. En Facebook nos ven más en teléfonos. Pero este tipo de información, este tipo de explicaciones no se puede dar por el teléfono, entonces tenemos sistemas también, programas de videos, cámaras y todo en este momento, iluminado especial y todo para poder entrar y llegar con una buena, ¿no? Con una buena imagen, con una buena resolución a sus pantallas gigantes y que se pueda entender mejor el mensaje, ¿no? Eso es lo que se busca. De hecho, estuve también por ahí buscando imágenes para presentar toda esta información y veo que las escuelas de hoy en día, incluyendo mucho las escuelas gnósticas también, complicamos mucho las cosas, las gráficas, y eso obviamente para la gente común y corriente, podríamos decir como dice el dicho, ¿no? No es que la gente sea corriente, la gente es muy respetable y son almas realmente viviendo una experiencia aquí en el mundo físico, pero así dice el dicho, ¿no? Pero para que todos podamos comprender esto, asimilarlo fácilmente. Ok, ya compartimos mucho aquí el enlace. Ok, el nacimiento segundo. ¿Qué se entiende por el nacimiento segundo? Si empezamos con eso, preguntándoles a ustedes, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué saben del nacimiento segundo? Si nos escriben por ahí en los comentarios y si le dan a seguir, aquí tenemos los links. Dale like, seguir en YouTube, suscríbanse en YouTube también a nuestro canal que está creciendo y denle seguir aquí en Facebook. Muy bien, vamos a empezar aquí y les rogamos que pongan atención más a la imagen a mi derecha, parece que sí, a mi derecha sí, porque ahí y nuevamente si lo proyectan en el lleno en el total de su cámara o de su pantalla es mucho mejor para que se vea la imagen de mejor calidad. Porque vamos a explicar por primera vez aquí por este canal el significado del árbol de la vida, así con esta gráfica tan sencilla. Así que usted, aunque no haya ido al colegio, a la universidad, aunque no tenga años estudiando en las escuelas esotéricas, aunque sea su primera vez que entra a estos canales, usted podrá entender
el árbol de la vida. ¿Okay? Lo vamos a explicar aquí. Para ustedes, con todo el corazón y en nombre de la Logia Blanca, para que todos nos beneficiemos, para que salgamos de ese sueño profundo en el cual estamos, de creernos que somos seres conscientes, que somos seres completos. Ni somos conscientes, ni somos seres completos. Necesitamos completar la creación que nuestra Madre Divina inició en el vientre de nuestra Madre Física. Ella empezó la creación, ella puso el corazón acá, los pulmones acá, la cabeza acá arriba, los brazos, nos lo construyó, puso cada célula en su lugar y todo, la circulación, nos puso los átomos de Dharma que traíamos de otras vidas, ahí, salimos al mundo, gateando, después caminamos y corrimos y ahora somos adultos. Y pensamos que con haber llegado a ser adultos ya somos seres completos, pero no es cierto. No somos seres completos, ni tampoco hemos desarrollado la conciencia, porque la conciencia no se desarrolla en la escuela ni en la casa. La conciencia se desarrolla a través de un trabajo interior, en serio, profundo, que nosotros promovemos por esta página, por este canal, y que están todas las claves en cada publicación que hacemos de la enseñanza del venerable maestro Samael Aun Weor. Entonces, no somos completos, no estamos creados del todo. Por eso en el Evangelio crístico, ¿no?, se dice que Nicodemo, siendo un gran rabino, llegó de noche al maestro. Supo que el maestro Jesús, me estoy refiriendo a Jesús, Yeshua ben Pandirá, el venerable y gran maestro Averamento, cuando él enseñaba en las calzadas públicas, Nicodemus, siendo un gran rabino de la ley, se presentó ante Jesús, dicen las Escrituras, de noche. Y le preguntaba que qué debía hacer. Maestro, conozco las Escrituras, las enseño, me las sé de principio a fin. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo, ¿no? No estoy citando los textos o la cita exacta, pero a grandes rasgos, ¿no? Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo replica, dice, no, pero ¿cómo es eso, maestro? Que yo me vuelva a meter al vientre de mi madre y nacer de nuevo. No lo entendía. Y Jesús le dice, pero Nicodemo, tú eres maestro de la ley, tú eres un rabí, ¿y no entiendes? Entonces ya Jesús le enseñó, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y ese es el simbolismo a grandes rasgos del bautismo que se practica en todas las religiones y que a lo mejor nos es familiar porque de niños nos bautizaron o algunos se bautizan de adultos o de jóvenes, la edad no interesa. Lo importante es saber qué significa el sacramento del bautismo, porque es un sacramento y es muy respetable, ¿verdad? Y todos los sacramentos vienen de la iglesia gnóstica en los mundos superiores, porque la iglesia gnóstica es la raíz de todas las iglesias que de acuerdo a la ley funcionan acá en la tierra. Y hay sacramentos 7 fuertes o básicos, principales, que corresponden a los 7 planetas y a los 7 logos planetarios que gobiernan a la humanidad aquí en la tierra. Es decir, los sacramentos están aquí en nombre del Cristo y para beneficio de la humanidad. Pero hay que saber por qué están ahí. No hay salvación automática, es importante adentrarnos en la ciencia, practicarla, hacerla carne y sangre en nosotros para poder realmente ser salvados. Porque bautismo y salvación se asocian, se complementan, se conectan de alguna forma inexplicable para muchos, pero que nosotros aquí vamos a explicar. Bueno, entonces les decía acá, ya cambié de imagen, pero aquí podemos ver el árbol cabalístico. Nuevamente, para entender eso hay que entender primero que existe el Ein Sof y el Ein Sof ahora. Estamos hablando de regiones
muy por encima de nuestro entendimiento, regiones muy profundas, más allá del átomo, más allá del electrón y todo eso, donde se desarrolla prácticamente el origen de la semilla humana y la semilla de los mundos también, de las galaxias, de los universos y todo. Prácticamente regiones no asequibles a la personalidad humana, ni siquiera comprensibles para nosotros. Pero tenemos el árbol de la vida. De Ein Sof Aur o Ein Sof Aur empieza el desdoblamiento que tenemos aquí. A ver. Y todo empieza aquí con el primer círculo que vemos aquí arriba, que dice Keter o Keter y tiene el número 1. ¿Okay? Ese, digamos, Keter es nuestro Padre. Es el Padre de todas las luces. Es el Padre de todos los seres. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un Keter en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestra alma. Y Keter, de hecho, pertenece al triángulo logoico, es decir, es la fuerza logos, es el logos creador que realmente nos creó, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista energético y espiritual, porque hay que saber que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, para sintetizar, podríamos decir, pero es muy complejo. El cuerpo en sí es un organismo, son muchos órganos que se complementan para hacer la función de un cuerpo caminando por ahí. Uno ve un cuerpo caminando, pero en realidad no solamente es un cuerpo caminando, es un cuerpo con circulación, con respiración, con asimilación de cosas, con energías, con dolor, de cansancio y todo eso. Son muchas las experiencias o los fenómenos que están pasando en ese cuerpo que vemos caminando por la calle. Pero no somos conscientes de eso, ni siquiera la persona esa es consciente de eso. ¿Okay? Entonces, físicamente es mucho lo que está pasando en nosotros, energéticamente o a nivel del alma también. ¿Cuántos procesos psicológicos no están pasando en nosotros en un momento dado, ¿no? ¿Cuántas emociones, recuerdos, temores, etcétera, etcétera? Y en lo espiritual ni se diga, ¿cuáles son las funciones de cada parte de nuestro ser? No las conocemos. Esas funciones son secretas, son profundas. Sin embargo, nosotros podemos descubrirlas si nos autocreamos. Y este tema de hoy es para eso. Entonces, Keter, el número 1, la primera derivación o el primer desdoblamiento de Ein Sof Aur, es nuestro Padre-Madre. Es nuestro Elohim, es el origen, la raíz misma de nuestra mónada. De ahí empieza a desdoblarse la creación individual. De Keter resulta Chokmah y de Chokmah Binah. Entonces este primer triángulo, si ven, son 3 círculos, ¿verdad? Keter, 1, Chokmah, 2, Binah, 3. Son los 3 logos. O el logos triuno, o el triángulo logoico, porque se forma un triángulo, como vemos aquí con las líneas rojas. El triángulo es en sí sagrado. 3 ángulos, 3 conexiones de las líneas de la vida que se conectan en el tiempo y en el espacio, y más allá del tiempo y del espacio también. En regiones y universos paralelos, pero que nuevamente nosotros no los vemos. No lo sentimos porque estamos dormidos, porque nuestra conciencia duerme. Cualquier pensamiento de una hormiga caminando por ahí, de una araña deslizándose en la pared, es suficiente para distraernos, para dormir nuestra conciencia, para perder nuestro estado de paz interior. Cualquier evento en el trabajo, en la escuela o en la familia donde hubo un disgusto, donde el jefe nos gritó, etcétera, fue suficiente para robarnos nuestra atención, para dormir nuestra conciencia. Entonces, en ese sentido, no estamos atentos a lo que está pasando en otras regiones, en otros niveles. Sobre todo aquí estamos hablando del triángulo de Keter, Chokmah y Binah. Les agradecería que vayan escribiendo sus preguntas mientras tanto ahí, según van surgiendo.
Ok, entonces tenemos el primer triángulo y es triángulo logoico. Ok, el Padre, Hijo y Espíritu Santo es otra forma de verlo. Si nos es más familiar ese término, ¿no? Por la cultura, acá en lo que son los países pues hispanos, en México y Centroamérica y Sudamérica, todo eso a lo mejor se nos es más familiar, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primer logos, segundo logos, tercer logos. Keter, Chokmah y Binah. Allá, en el mundo de logos. Pero la creación sigue, se sigue desarrollando. Luego tenemos a Chesed o Gesed, como se quiera pronunciar, ¿okay? Aquí, como primer desdoblamiento de Binah. La creación va así, ¿no? Y luego de Chesed resulta Geburah y Tiferet. Chesed es el ser, es nuestra mónada divina, es nuestra chispa virginal. Y es grandioso, es nuestro Elohim particular y él tiene dos almas. Un alma perfecta, divina, y un alma no tan perfecta, humana. ¿Okay? Chesed y Binah, o Geburah, como se ve aquí, igual no sé si en su pantalla vean los nombres, las letras, espero que sí, pero Chesed y Geburah son la pareja divina, son los eternos enamorados. Son el eterno esposo y esposa, son las almas gemelas que están unidas siempre y que son siempre divinas. Estamos hablando aquí, en las líneas azules dibujado, el triángulo ético. Es en esos mundos donde se desarrolla la ética del ser humano, desde donde devienen o descienden esos valores que nos hacen realmente responsables, que nos hacen realmente humanos, que nos hacen realmente espirituales, respetuosos, gentiles, caritativos, etcétera, etcétera. Todos los valores o virtudes, valores positivos o virtudes del ser humano corresponden a la ética trascendental. Devienen de Chesed Geburah, de nuestro triángulo ético. Mas los seres humanos no tenemos desarrollada esa ética, necesitamos desarrollarla. Por eso nos explicamos que la gente no es responsable de sus actos, que la gente no respeta, por ejemplo, a los demás, no respeta su fuente de ingreso, por ejemplo, no respeta a la naturaleza, no respeta su propio cuerpo, ¿no? Entonces, cada acto criminoso, cada defecto que se presenta a través de nosotros es un atentado contra nuestra propia naturaleza, contra nuestro propio cuerpo. Es una falta de respeto para nuestro cuerpo, que es un organismo maravilloso, que la divinidad ha creado para nosotros. Entonces, de Geburah y Chesed se desdobla Tiferet. Como vemos, Tiferet está en el centro, es este círculo amarillo, dice Tiferet, y es el número 6. Es muy interesante porque el número 6 también en la numerología significa buena suerte, es el mismo Cristo, es como el puente entre lo terrenal y físico y lo ético y lo logoico también. Como vemos, Tiferet tiene su centro de gravedad precisamente en Keter. Si vemos la línea que va aquí verticalmente desde Malkut, que vamos a llegar ahí en un momento, pasa a Yesod, luego Tiferet. Tiferet está en el centro, porque realmente Tiferet es nuestra alma. Mas Tiferet no está 100% encarnado en nosotros. Y es muy interesante ver, por ejemplo, aquí desde Malkut, siendo los pies Tiferet, siendo la cabeza, luego Hod, Nexak y Yesod, dibujando un hombre abierto de manos, ¿no? Eso es lo que simboliza. Tenemos ahí que Tiferet, siendo nuestra alma, tiene su asiento en nuestra glándula pineal. En nuestra glándula pineal. Las glándulas del cuerpo humano son muy importantes, pituitaria, pineal, suprarrenales, el páncreas en sí, que es otra glándula, los ovarios en la mujer, etcétera. Son muy importantes porque
las glándulas secretan e incretan hormonas, fabrican vida, ¿no? Entonces, para nosotros, Tiferet tiene su asiento en la cabeza, en la glándula pineal. ¿Okay? No quiere decir que esté encarnado Tiferet en nosotros, porque el mismo Evangelio nos dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. Quiere decir que no la tenemos, no poseemos nuestra alma. La tenemos sí, pero la tenemos allá en la Vía Láctea, ¿no? Allá en la sexta dimensión. No, pero no está en este momento encarnada en el ser humano. Por eso nuevamente tenemos tantos problemas. Y no está encarnada, les vamos a decir por qué. Porque aunque el árbol de la vida nos presenta aquí a Hod, que es el astral, a Nexac, que es el mental, y a Yesod, que es el vital o etérico, no quiere decir que tengamos los vehículos estos nosotros ya fabricados. Tenemos a Malkut, que es el mundo físico, eso sí, y nos podemos tocar y sentirlo, ¿no? Nos pellizcamos, nos duele, nos golpeamos, nos duele, nos cortamos de la carne y sangramos, porque pues estamos en el mundo físico. Y el mundo físico está atado a 48 leyes, la gravedad, por ejemplo, una de ellas, etcétera. Mas internamente no tenemos creados los vehículos astral, mental y causal para que la mónada, es decir, Cheser y Geburak, se encarnen en nosotros. Mucho menos para que se encarne Chochmah, que es el Cristo, Logos en nosotros. Ahora, podemos decirnos convencionalmente cristianos, ¿okay? Porque se oye bonito, porque se ve muy bien. Sí, yo soy cristiano. Desarrollas toda una charla sobre eso, se intercambian impresiones, ok. Pero realmente cristiano es solo aquel que ha encarnado a Chochmah, que ha encarnado al Cristo, a Logos. ¿Okay? Más, según las tradiciones esotéricas, solamente se encarna Chochmah, se encarna el Cristo en aquellos individuos que se han preparado para esa encarnación. El simbolismo del bautismo culmina precisamente ese pacto de magia sexual del bautismo, culmina con el bautismo de Jesús en el Jordán. Es decir, Jesús estaba preparado para ser bautizado por Juan. Jesús estaba preparado y se bautizó. La gente común ahora se bautizan sin estar preparados, pero está bien porque eso nos dice que estamos de acuerdo, aceptamos ese pacto de trabajar con las aguas seminales, de purificarlas. Ese es el simbolismo del bautismo. Nadie se bautiza si no deja la fornicación. Los fornicarios nunca podrán bautizarse en el agua y en el espíritu, jamás. Necesitamos practicar la castidad. Necesitamos ahorrar y transmutar las energías sexuales que están precisamente en Yesod, para empezar el camino que nos va a llevar en su momento al bautismo. Entonces, a través de estos medios, de estos canales, de estos videos, nosotros siempre invitamos a los seres humanos que nos ven a que dejen de fornicar, a que ya no eliminen su energía creadora. No es necesario estarse masturbando uno, no es necesario estarse recreando con escenas pornográficas, no es necesario autogratificarse, aunque en la escuela te digan lo contrario. Si tú eres joven y me estás viendo y en la escuela te dicen, sí, mastúrbate o usa condones para tus relaciones y saca esa energía y te vas a sentir bien. Eso es falso, es una ilusión, es una falacia. En verdad, te sientes mucho mejor y sobre todo contento contigo mismo cuando ahorras esas energías, cuando las transmutas. Te ayudan a desarrollar capacidades en tu cerebro que jamás pensabas que las tenías. El desarrollo del ser humano precisamente está fundamentado en qué tanta energía tú ahorras y transmutas. El organismo humano es un organismo alquimista, de hecho. Ustedes saben muy bien qué comieron hoy, ¿no? Por ejemplo, en México, una torta, tacos, ¿no? O un gran platillo, unas enchiladas, o bebieron tanta agua, etcétera. Su organismo, su cuerpo es alquimista. A través de la misma alquimia transformó
esos elementos, esos ingredientes, esas comidas en energía. Energía que ustedes usaron y que todos, incluyéndome a mí, usamos para hablar, para poder ver, para poder mover los párpados, para mover una mano. Para todo eso se necesita energía. La obtenemos de los alimentos, mas el alimento en sí no se está manifestando a través del cuerpo. Es necesario que el cuerpo alquimista transforme todo eso. Y por eso tenemos en el estómago, sobre todo en los intestinos, mucha bacteria amigable que se encarga de digerir todos esos alimentos. Es decir, está pasando una transformación, aunque lo veamos simplemente desde el punto de vista físico, ¿no? Que es necesaria la energía para poder vivir, trabajar, etc. Pero se tiene que ahorrar, es decir, esas comidas no entran y salen, ¿verdad? Pasan un proceso íntimo dentro de nosotros. Así también, la energía sexual, siendo lo más sutil, la mejor elaboración del cuerpo físico, lo que más cuesta trabajo hacer, no debe perderse. Si ustedes me dicen, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿cuántos zoospermos son necesarios y cuántos óvulos también son necesarios para la creación de un cuerpo, para que una persona venga a la vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos óvulos, cuántos zoospermos? Siendo el óvulo, ¿no?, la semilla, la semilla femenina o la aportación de la mujer para la creación de una nueva criatura, y siendo el zoospermo el germen de vida que deviene del hombre. ¿Cuántos? 1 millón, 2 millones, ¿quién quiere participar? 10, 20, ¿cuántos zoospermos se necesitan para la procreación? Hasta que tenga 10 respuestas, continúo, ¿no? ¿Cuántos? O igual, y esta respuesta puede venir de algún catedrático, de algún maestro en biología. Es una simple pregunta, y está al aire, ¿no?, para que todos participen. ¿Cuántos zoospermos y cuántos óvulos se necesitan para que un nuevo organismo venga a la vida? Ok, gracias. Gracias, Sebastián, Abril, Tito Wilson, María. Ok, exacto. 4 participaron de las más de 50 personas conectadas ahora, y eso es más que suficiente, porque eso es así. Solamente necesitamos de un óvulo y un zoospermo que conecten en un momento preciso, específico, para que nazca una nueva persona, para que se le dé oportunidad a una nueva esencia que venga al mundo físico y tenga una vida maravillosa o una vida triste y amarga, ¿no? La vida es la vida y es el resultado de nuestro propio karma. Okay. Entonces, si solamente es necesario un zoospermo y un óvulo, ¿por qué entonces se fornica tanto? Sobre todo, sí, aquí, amigos, con todo respeto, ¿no? Cada quien es libre de vivir su vida como pueda. Pero si, por ejemplo, una pareja, ¿no?, un matrimonio, no, la mujer está embarazada, ¿ok? Perfecto, porque esa es la santa predestinación, ¿no? Lori honra a la mujer, que es capaz de gestar una criatura en su vientre. Pero ¿por qué se continúa la relación sexual? Hablando desde el punto de vista normal, de que el hombre tome a la mujer para satisfacer sus instintos pasionales y derramar su energía y tirarla. ¿Y para qué si la mujer ya está embarazada? No tiene sentido. Las energías creadoras de la mujer ya están siendo usadas para algo superior. La mujer no necesita de un rato de pasión para continuar con esa gestación, con esa criatura en su vientre. El nuevo feto que se está desarrollando en la matriz de esa mujer no necesita de la relación sexual. No necesita de la conexión del lingam yoni. Por lo tanto, de acuerdo a la logia blanca, cuando una mujer está embarazada, el hombre debe respetarla y no tocarla por esos 9 meses. ¿Okay? Por eso es importante
que la mujer aprenda a leer sus signos de su cuerpo, porque a veces no se da cuenta de su embarazo, sino hasta que ya tiene meses, y obviamente ya hubo relaciones, ya sea con el fin de la transmutación o cualquiera que sea el fin, pero ya hubo esas relaciones de una forma inconsciente, ¿no? Entonces es bueno que la mujer esté informada siempre de todo eso. Y la verdad es que cuando una mujer va a ser utilizada por una nueva esencia para venir al mundo, y lo digo así porque así es, la mujer no escoge qué alma le va a venir o qué esencia va a venir a su vida y qué karma trae esa persona. La mujer no lo escoge. Y la mujer no escoge cuándo se va a embarazar y cuándo no, aunque practique todos los métodos conocidos y por conocer. La verdad, quien decide qué persona se va a encarnar, por decirlo de alguna manera, o va a regresar en ese vientre materno, en esa familia, son los ángeles de la vida, dirigidos por el arcángel o ángel Gabriel, regente del rayo positivo lunar. La luna equilibra todas las fuerzas, la luna trae y lleva almas, ¿no? La luna rige los nacimientos, como también se lleva muchas gentes en su momento. Mas los seres humanos no somos conscientes de eso, ¿no? Nos damos cuenta a los meses ya cuando el estómago empieza a crecer, el vientre empieza a crecer en la mujer y ya decimos, oh, algo está mal, ¿no? Y nos rehusamos a la idea y decimos, bueno, tal vez fue alguna mala digestión, algo que comí o que comiste, amor mío, no te preocupes, se te va a pasar. Pero pasan las semanas y sigue creciendo eso, ¿no? Entonces es cuando ya se va a hacer un examen la mujer. Qué lamentable, porque realmente deberíamos estar conscientes de todos esos fenómenos que pasan en lo interno, ¿no? Es decir, tanto el hombre como la mujer, el esposo y la esposa, deberían estar conscientes de cuándo un alma viene a encarnarse, o deberíamos estar conscientes de eso, de ese fenómeno tan importante para nuestras vidas, como es el de la procreación. Pero no lo estamos, porque nos falta conexión con lo espiritual, con los maestros, con los ángeles. Nos falta desconectarnos, aunque sea por algunos momentos, del materialismo, de la rutina, y entrar en meditación. Recordemos que en la misma Biblia se habla de la anunciación, ¿no? Y como el ángel Gabriel precisamente puede anunciar cuando una nueva alma viene a la vida, sin que todavía haya señales físicas. Pero bueno, vamos a seguir aquí con esto, muy interesante. Entonces, si nada más es necesario un zoospermo y un óvulo para traer una vida al mundo, es absurdo y es un tanto necio que los seres humanos derramemos la energía creadora que contiene en sí billones de zoospermos. Cada vez que se fornica, cada vez que se elimina el enseminis del cuerpo humano, ya sea voluntaria o involuntariamente, se están derramando millones y hasta billones de zoospermos, de posibilidades de vida. Digamos esto, ¿no? Si solamente es necesario un zoospermo para crear una nueva criatura, entonces debe haber un motivo secreto del por qué nuestros cuerpos, sobre todo los cuerpos masculinos, producen tanto zoospermo, tanta semilla. Y obviamente ese objetivo secreto es porque la misma divinidad diseñó estos cuerpos así para darnos la oportunidad de autocrearnos, de cambiar. Entre más transmutes, más hombre eres. Muchos creen que entre más mujeres tengan, entre más promiscuos sean, son más hombres. Pero en realidad eres más hombre entre más seas capaz de transmutar tus energías creadoras, de ahorrarlas y transmutarlas. Porque se requiere un acto de hombría, un acto de valor, un acto de voluntad. Uno, el de negarse a sí mismo, a sus deseos y pasiones, y decidir transmutar esa energía sexual, sublimarla. Para eso sí se necesitan fuerzas, ¿no? Sí se necesita voluntad. El derrame de la energía, la fornicación es lo más fácil. Y pasa normalmente
en el momento de la conexión sexual en los primeros segundos. Si te entrenas para prolongar el acto, bueno, minutos, pero al fin termina siempre en lo mismo. Sin embargo, aquellos que aprenden a transmutar sus energías sexuales pueden continuar con la felicidad, ¿no? Pueden continuar con la energía. No viene el rechazo hacia la pareja porque estás transmutando esa energía, ese impulso erótico proveniente de Venus. Entonces tiene muchísimas ventajas. No quiero hablar hoy tanto de eso, porque ya hemos hablado en otros temas y hay mucha información en nuestra página, pero sí queremos enfatizar la idea de que realmente no estamos completos, no somos completos, necesitamos bautizarnos, prepararnos para el bautismo, el sacramento del bautismo, y nos preparamos ahorrando nuestra energía sexual, transmutándola aquí en Malkut, en el mundo físico donde estamos. Porque en realidad Malkut es como un recipiente, recibe toda la energía que proviene no solamente de los alimentos, sino también del aire, los rayos del sol, la luz de las estrellas y de lo espiritual también. Malkut recibe todo eso. Y con todo eso fundamenta la creación de los espermos y óvulos. Es decir, en los órganos sexuales, en el enseminis está la clave de la redención humana. Todo lo que no sea por ahí, por la espina dorsal, que es el árbol de la vida, a waste of time. Es una pérdida de tiempo. ¿Okay? Sí puedes desarrollarte una carrera, una profesión, hacer tus negocios, excelente. Pero eso no debe ser la prioridad en tu vida. La prioridad en tu vida es desarrollarte espiritualmente, desarrollar estas partes del ser. Cuando uno es capaz de transmutar sus energías sexuales, pasa por el proceso de la iniciación, hice un video sobre la iniciación específicamente, y va desarrollando, elevando, levantando su kundalini, su serpiente de fuego, de sabiduría, y más adelante sus serpientes de luz. Es decir, va teniendo realidad en los mundos internos. En Yesod, que es la cuarta dimensión, en Hod Nexat, que es la quinta, y en Tiferet, en el mundo de Tiferet, que es la sexta dimensión. Vas teniendo realidad, vas teniendo presencia ahí, vas siendo una persona realmente consciente en esos mundos. Cuando el Kundalini se levanta, se desarrolla en esos cuerpos. Entonces, el nacimiento segundo es precisamente la creación de los cuerpos internos y hacerlos solares. Actualmente solo tenemos cuerpos lunares, protoplasmáticos, tenebrosos en los mundos internos. Yo les invito a hacer esta práctica, ¿ok? Salir en astral conscientemente. Ya dimos muchísimas claves para eso, ¿ok? Para quienes ya lo hacen, que se desarrollan en el astral, que tienen sus sueños conscientes que pueden controlar, ¿ok? Porque los sueños uno debe aprender a controlarlos. Bueno, cuando tú estés en ese sueño, proyecta con tu misma imaginación consciente un espejo delante de ti, ¿ok? Y vete, mírate, obsérvate en ese espejo. Y dime mañana por un mensaje de texto ahí, por la página, qué viste en ese espejo. Obviamente vamos a ver algo tenebroso, porque internamente nuestro mercurio no está purificado. Nuestro mercurio está en un estado putrefáctico, caótico, ¿okay? Y así se refleja en los mundos internos. Entonces, desdóblate en astral. En el astral, con tu imaginación consciente, proyecta un espejo, y solamente para proyectarlo solamente tienes que pensar en él, en una forma atenta. Lo proyectas y obsérvate en ese espejo, con mucho detalle, en el astral, y dime qué viste. Eso comprobará al 100% que los seres humanos realmente no somos tan humanos, y ahí tú vas a ver por qué te lo digo, y que no somos tan divinos, y que no tenemos desarrollados los cuerpos solares. Hay que desarrollarlos. Una persona que tiene su cuerpo físico iniciado, su cuerpo vital o etérico, es decir, aquí, Yesod, iniciado, y su cuerpo astral o Hod,
y Nexac y Tiferet iniciados, solares, entonces está preparado para recibir al Cristo, a Chokmah, en su interior, a encarnarlo. Y entonces ha nacido de nuevo. Quien nace de nuevo es quien encarna al Cristo. El nacimiento de Jesús, aparte de lo histórico, también tiene un profundo sentido esotérico. Quiere decir que, aunque Jesús nazca 1000 veces allá en Belén, ¿verdad? Históricamente, si no nace en nuestro corazón como un niño, como el resultado de nuestra iniciación, como el Hijo del Hombre, entonces de nada vale todo eso. Es importante trabajar para que el Cristo nazca en nosotros, pero no es cuestión de teorías, es cuestión de trabajo con la energía sexual. Es cuestión de trabajo entre el hombre y la mujer, esposo y esposa, transmutando esas energías sexuales toda la vida, porque esto no se realiza. En la universidad vas 4 años y ya te dan un título, ¿no? O 6, qué sé yo, dependiendo del grado que busques. Este trabajo es para hacerse toda la vida y a veces hasta más vidas, ¿no? Todo depende. Pero hay que hacerlo. Ese es realmente el objetivo, digamos, profundo, secreto del por qué estamos aquí en el mundo. No nada más para desarrollarnos en el campo social o económico, sino también en lo profundo, en lo esotérico. Y eso es lo más importante. Nuevamente, de nada valdría todo el oro del mundo, todos los honores y todas las glorias físicamente, si internamente no estamos vestidos con los cuerpos solares. Como el Evangelio lo dice, si acudimos a las bodas del Cordero, seremos expulsados de la iglesia gnóstica por no tener nuestros cuerpos creados, por no tener nuestros vehículos solares creados. Entonces hay que trabajar. En esta gráfica les presentamos esos 10 sefirots o sefirotes y algunos nombres los estuve mencionando aquí como Keter, Chokmah, Binah, Chesed, Geburak, Tiferet, Nexac, Hod, Yesod y Malkut. Más también tienen su nombre cabalístico y es Kadosh, Ofanim, Aralim, Hazmalim, Serafim, Malakim, Elohim, Beni Elohim, Kerubim y Ishim, el mundo físico. Digamos en un lenguaje cristiano, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados, arcángeles, ángeles e iniciados en el mundo físico. Digamos que este lenguaje sería un poco más familiar para nosotros, de acuerdo al cristianismo. Como atributos, pues tenemos la corona, la sabiduría, inteligencia, amor, justicia, belleza, victoria, esplendor, el fundamento y el reino aquí en el mundo físico. Y en los cuerpos, obviamente ya hablamos, empezando desde arriba, Padre, Hijo, Espíritu Santo, alma divina, alma humana, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo vital y cuerpo físico. Muy fácil de entender. Y voy a dejar esta gráfica aquí unos momentos. Entonces, actualmente tenemos nuestro cuerpo físico nada más y el asiento vital. El asiento vital o cuerpo vital, que es la parte tetradimensional del cuerpo físico. Pero no tenemos el cuerpo astral. Y no tenemos el cuerpo mental auténtico solar, ni el cuerpo de Tiferet auténtico solar o cuerpo causal. Hay que crear esos 3 cuerpos para que entonces el alma divina con su íntimo se encarne en nosotros y más adelante el Logos se encarne en nosotros. Obviamente estamos hablando de el nacimiento segundo. Y a grandes rasgos con estas claves vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer para nacer por segunda vez, porque no basta haber nacido físicamente del vientre de nuestra madre, es una magnífica labor, un momento excelente, pero no lo es todo, hay que nacer íntimamente también, y eso es algo que tenemos que hacer por voluntad. El haber venido a este mundo físico a lo mejor no nos costó mucho esfuerzo, a nuestros padres sí, ¿verdad? Pero a nosotros no. Pero el nacer por segunda vez, darle forma al nacimiento segundo, al hombre auténtico, al Hijo del Hombre dentro de nosotros, eso sí nos va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y es solamente una de las cosas que hay que hacer.
porque aparte del nacimiento segundo hay que aprender a morir en lo que somos. Si la semilla no muere, obviamente no nace la planta y el fruto más adelante. Y hay que aprender también a sacrificarnos por los demás, que es fundamental en este camino. Si es que queremos pagar karma, hay que estarnos sacrificando por los demás. En esta página, en este canal, obviamente, compartimos esos 3 factores de la revolución de la conciencia. Nuevamente hoy solo hablamos del nacimiento segundo. Voy a ver sus comentarios y si alguno necesita respuesta, la daremos en este momento. Y si no, pues si nada más nos saludaron, gracias. Igualmente reciban nuestros saludos calurosos desde acá, desde Texas en los Estados Unidos. Ok. Preguntan aquí, ¿qué castigo tienen los que secuestran y desaparecen gente? Dígame, por favor, porque eso no se vale. Obviamente estás hablando de un tema delicado y mi persona no tiene esa respuesta, porque ese castigo vendrá de acuerdo a los códigos morales, a las leyes establecidas en cada país. En esos casos, la responsabilidad de cada uno de nosotros es reportarlo a las autoridades correspondientes. Una escuela esotérica como la nuestra se concentra en la difusión del conocimiento esoterista. Eso corresponde a las leyes del mundo físico y eso nuevamente hay que reportarlo a las autoridades correspondientes. Desde el punto de vista kármico, esotérico, pues todo nos pasa por consecuencia de actos irresponsables en vidas anteriores. Yo sé que eso es muy difícil de entender y muy difícil de digerir, sobre todo cuando se habla de la pérdida de un ser querido, ¿no? La muerte en general, un problema social, etcétera. Todo eso es la repetición de un evento anterior. Y la ley del karma solo viene a ajustar nuestras acciones. Recordemos que acción y reacción, ¿no? Acción y consecuencia son el fundamento de la ley del karma. Ok, vamos a ver. Saludos a todos, sí, cómo no. Saludos. Nora, todos, Pablo, todos los que están viéndonos en este momento, saludos. Sigan compartiendo igual, aunque vamos a desconectarnos en unos momentos, el video va a quedar aquí en nuestro banco de videos. Dices Brian Ramírez que la muerte del ego es despertar de conciencia. Eso es correcto también. Nuevamente hoy hablamos del nacimiento segundo, parte del trabajo que hay que hacer, pero también hay que eliminar el yo, y de eso vamos a hablar más adelante, aunque ya hemos estado hablando de eso en otros videos. Gracias a ti, José, hasta Los Ángeles, California. Saludos, Tito Wilson. Librado Ríos menciona algo de Da'at. Wow. No pensaba entrar en ese tema, es muy profundo, tal vez para muchos de nosotros. De hecho, por eso escogimos una gráfica aquí que no tiene ese Da'at, sin embargo, ya que lo preguntas, Da'at debería estar aquí. Es un abismo profundo, terrible, espantoso entre el ser y el logos. No cualquiera pasa allá. Da'at, realmente en su sentido profundo, esotérico, es conocimiento, es gnosis. Es lo que nosotros debemos hacer, es gnosis en práctica. Realmente, ¿dónde se hace gnóstica una persona? ¿Dónde aprende en sí mismo? ¿Dónde trabaja todo esto que hablamos hoy? Allá abajo en la novena esfera. El descenso a la novena esfera es siempre y ha sido siempre la prueba máxima para la dignidad del hierofante. Jesús, Hermes, ¿no? Quetzalcóatl, el Buda, todos ellos tuvieron que bajar a la novena esfera para poder crear sus cuerpos internos y eliminar al yo. Da'at está allá abajo. Te haces gnóstico allá abajo, trabajando. Da'at es un puente terrible que no cualquiera pasa, ¿no? Pero hay que trabajar. Da'at es gnosis. Erwin preguntas, ¿fuiste creado con la conciencia dormida? ¿Todos realmente en ese estado fuimos creados? ¿O en qué momento se me durmió la conciencia? Ya entiendo el contexto de tu pregunta. La conciencia en los primeros días, en los primeros años
2 años, podríamos decir, de la vida de un infante, está despierta, aunque condicionada igual por un cuerpo que duele mucho, su creación de sus órganos, por un cuerpo que no puede correr o caminar o hablar, aunque quisiera, pero está libre, es ese porcentaje de conciencia. Pero se va durmiendo más con el desarrollo de la personalidad, con la manifestación de los yoes nuevamente en la vida. Pero sí, está más consciente un bebé, un niño al nacer, que un adulto, y eso es real. Preguntas Yosimar Serna, que cómo podemos crear nuestra alma. No podemos crear nuestra alma ya está creada, es Tiferet, habita en la 6ª dimensión, está conectada a nuestra esencia. Tenemos esa alma en potencia y es ese 3% de conciencia que aún nos queda de divinidad aquí adentro. Podemos cristalizar esa alma aquí mismo. ¿Cómo? Pues trabajando sobre nosotros mismos, autoobservándonos, autodescubriéndonos, transformando las impresiones, aprendiendo a amar a los demás, siendo caritativos, siendo respetuosos, hablando bien de los demás, presentando oportunidades a los demás si es que las tenemos, compartiendo hasta el último pan que tengamos con los demás, ¿no? Con ese pordiosero en la calle, hay que ayudarle, ¿no? Ofreciéndole nuestra casa o nuestro dinero, etcétera, si es que lo necesita. Realmente desarrollando la humanidad dentro de nosotros. La ética verdadera, como ya hablamos, es como se va cristalizando el alma. El alma sería en un conjunto de virtudes. No las tenemos. ¿Okay? Necesitamos ser virtuosos, mas no lo somos. A ver, sigamos adelante con las preguntas y comentarios. Dices Orlando Aguilar que el círculo de Malkut representa al cuerpo físico. Hasta Tiferet son cuerpos lunares, así es. Hay que hacerlos, hay que crear los solares, porque actualmente dependemos de los lunares, ¿no? Ok. Dices Alonso Elvir, es increíble imaginar cómo tan solo un zoospermo puede transformarse en lo que ahora somos, exacto, un zoospermo y un óvulo. Somos el resultado de un zoospermo y un óvulo. Obviamente el zoospermo solo, sin la aportación, sin el acogimiento del óvulo, pues no va a llegar a ser una persona como lo que somos. Muy importante no olvidar jamás, ¿no? Que estamos aquí gracias a la aportación de la mujer. Estamos aquí, de hecho, gracias a la mujer. Debemos nuestra existencia a la mujer. La mujer es y debe ser siempre venerada, respetada, dada en un lugar especial para nuestra vida. Como esoteristas o como personas en general, yo pienso que esta sociedad necesita despertar a esa realidad y ver a la mujer diferente, ¿no? Darle su lugar, darle su respeto, es decir, en lo social. Yo me imagino un mundo donde la mujer realmente no tuviera que trabajar 8 horas igual que el varón. Pienso que una madre, y esto es pensar en voz alta, debería tener la opción de trabajar y no tener que hacerlo por obligación, ¿sí? Siento que con el hecho de ser madre ya una mujer cumplió su misión en este mundo y debería tener todo lo demás en forma gratuita. Pienso que las sociedades y las grandes corporaciones sobre todo necesitan analizar muy bien esa cuestión, la gran aportación de la mujer en la sociedad, en el mundo en general, y darle un lugar especial. Deberían darle más flexibilidad en sus turnos de trabajo, en lo que quiere hacer, todo eso, porque la mujer es especial, ¿no? Todas en general. Desde el momento en que nace hasta el momento que parte de este mundo, habiendo cumplido la misión de traer hijos al mundo. Ok, Yosimar, haces otra pregunta. ¿Somos imagen y semejanza a Dios? ¿Qué me puede explicar en qué? No. Bueno, cuando la Biblia habla de eso, y no voy a entrar mucho en eso ahora, cuando la Biblia habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, está hablando de la primera raza que habitó este mundo. Ellos sí eran dioses verdaderos, tenían a su Tiferet y a su Geburah y Chesed encarnados, eran seres perfectos, por lo tanto sí habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero eso fue en la primera raza, por eso lo menciona el Génesis, ¿verdad?
Ya más adelante las razas se degeneraron. En la actualidad no somos realmente divinos. Necesitamos crear esa divinidad en nosotros. Ok. Bueno, ya no hay más preguntas. Oh, sí hay. ¿El árbol de Navidad, preguntas Ángel, es igual al árbol de la vida? Pues el árbol de Navidad representa al árbol de la vida. Sin embargo, actualmente no se conoce esa información. Creo que hay un video aquí en nuestro canal que hicimos sobre la Navidad y el árbol de la vida. Te rogamos que lo busques por ahí. Y si no, en su momento, ya estamos a meses prácticamente de la Navidad y hablaremos en su momento de eso. ¿Cómo se convierte el plomo en oro? Hay que ser alquimistas, transmutar el esperma en energía, ahí se empieza todo. Saludos hasta Guatemala. Melvin Quintanilla pregunta, y con esa pregunta terminamos, ¿qué debe hacer el varón para seguir transmutando mientras su esposa esté embarazada o esté menstruando? ¿Y qué debe hacer la mujer para seguir transmutando durante ese periodo? Empecemos con la mujer. La mujer no necesita hacer nada cuando esté menstruando o cuando esté embarazada. Ya sus energías sexuales están siendo usadas sabiamente para esos fines. Simplemente relajarse, meditar, oración, mucha oración, eso sí debe hacer la mujer, pero sus energías sexuales ya están siendo transmutadas. ¿El hombre qué debe hacer? Pues transmutar, solo. Ahí están nuestros videos sobre el pranayama, repásenlos, ahí hemos dado instrucciones de cómo se hace la práctica del pranayama, la práctica de la transmutación sexual para solteros, porque en ese caso no es que estés soltero, pero en ese caso, como no existe la cooperación de la otra parte, pues de todas maneras tienes que hacer tu trabajo solo. O lo mismo pasaría si, por ejemplo, el esposo en el matrimonio está en el hospital o está de viaje, no puede practicar con la mujer, pero la mujer puede practicar sola el pranayama. O sea, no es obstáculo para nada estar uno solo, va a trabajar obviamente a otro nivel. Y por periodos. Sin embargo, para crear los cuerpos solares es necesario despertar el kundalini y es necesario que ese kundalini ascienda por los cuerpos, por la septuplicidad del ser humano y vaya a crear los cuerpos internos para que pueda realmente nacer el Cristo en nosotros. Y eso solamente se da en la alquimia sexual. Saludos hasta Santiago de Chile, buenas noches, me dio mucho gusto estar con ustedes, paz inverencial.